SER Podcast. El caso Roma Santa empezó en 1809, que es la fecha de nacimiento. Cuando yo hice el estudio de Manuel Blanco Roma Santa, fui a comprobar la partida de nacimiento. Fui a la parroquia de Esgos y no aparece nadie que tenga ese nombre. Lo que sí aparece es una tal Manuela Blanco Roma Santa. Esa Manuela es en realidad Manuel Blanco Roma Santa. Hay un elemento bastante importante y es que a los 10 años de edad, 10 o 12 años de edad, cuando realiza la confirmación, el nombre cambia a Manuel. Su mujer muere al poco tiempo de casarse, no tiene descendencia y anda circulando por la provincia de Orense y vendiendo y comprando cosas. Se menciona Manuel Blanco Roma Santa, alias Tendero, en distintas ocasiones en la causa. Incluso se había generado una leyenda a su alrededor de que vendía unto procedente de seres humanos en la zona del norte de Portugal. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Mega dedicado a la figura de Roma Santa, de Manuel Blanco Roma Santa. Es quizás pues una de esas referencias en el mundo del crimen. Yo soy muy aficionado, lo he dicho en muchas ocasiones, no solamente a la egiptología, también me interesan otras cosas. Y todo aquello relacionado con estos documentales de crímenes y tal, la verdad es que me los como con patatas todos, ¿eh? Y hay muchos dedicados a la historia de Roma Santa, esos inicios de la investigación de asesinos en serie, ¿no? Se le considera quizás el primer asesino en serie de la historia de España, por lo menos conocido. Él nació en 1809 y falleció en 1863. Y la historia de Roma Santa es el trasfondo de una novela que tenemos sobre la mesa aquí en nuestra máquina del tiempo, en Ser Historia, donde nacen las bestias, publicada por Ediciones B y cuyo autor, Pedro Feijó, ya nos atiende desde la cadena SER en Vigo, creo que estás. Pedro, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, encantadísimo de estar aquí con vosotros, de verdad, no te imaginas la ilusión que me hace. Pues muchísimas gracias, la ilusión es mutua porque lo decía ahora, ¿no? Me gustaría conocer más detalles de la vida de Roma Santa, pero no solamente su vida, sino también pues prácticamente 150 años después, ¿no? En el resto de España, cuando pensamos en Galicia, pensamos en un mundo vinculado a las leyendas, a los mitos, a la brujería, no en un sentido despectivo, desde luego, pero sí claro, tiene ese marchamo cultural y ese trasfondo que le da una identidad propia, ¿no? Yo no sé si vosotros como gallegos lo percibís así. Sí, claro. A ver, por supuesto, Galicia es muchísimo más, evidentemente, pero esa parte de nuestro pozo cultural está ahí, es evidente, y lo reconocemos, y además es algo con lo que nos sentimos muy identificados porque, como tú bien dices, es parte de nuestro patrimonio cultural, que es mucho más rico, más amplio, sí, pero eso es parte de nosotros mismos. Y de hecho, en cierto modo, mira, una de las cosas que yo me llevé de todo el proceso de documentación, de investigación para sacar adelante la novela, es que buena parte de esas tradiciones, de ese caldo de cultivo, sirve para entender también muchas cosas que nos están pasando hoy y cómo son también nuestras relaciones. O sea que sería absurdo negar que eso es parte de nuestra identidad, claro. Desde luego. En esta novela, lo que decía ahora, ¿no? En donde nacen las bestias, publicada por Ediciones B, todo comienza pues con la historia de un crimen, pues hace pocas décadas, a comienzos del siglo XXI, pero que tiene ese trasfondo, ¿no? Ese trasfondo en la figura de Roma Santa. ¿Hasta qué punto toda esa tradición de la que hemos estado hablando ahora ha podido, no voy a decir tergiversar, ¿no? Pero también incrementar y hacer subir como a la espuma los hechos reales que rodearon a la vida de Roma Santa? Mira, yo creo que una de las
cosas fascinantes que tiene la historia de Roma Santa es que algo que en su momento la persona real, Manuel Blanco Roma Santa, creó para intentar librarse, y al final de hecho le salió bien, porque él estaba abocadísimo, una vez que lo detuvieron, estaba abocadísimo al garrote vil, y sin embargo, siendo como era una persona, y perdonad que lo diga así, porque igual a alguien le parece extraño que sienta esta fascinación por un asesino, como tú decías, el primer asesino en serie de la historia, pero es que, de la historia en España, pero es que era un tipo terriblemente inteligente, muy capaz, y en el último suspiro se inventó toda esta historia de la maldición del lobo, del hombre lobo, de todo esta oscuridad que tenía a su alrededor, y en realidad algo que utilizó en su momento como excusa, al final es lo que acabó trascendiendo, lo que acabó convirtiéndose primero en rumor, luego en leyenda, luego en mito, y es lo que ha llegado hasta nosotros. A mí me parecía fascinante que además, una vez que tomas la decisión de, vale, de acuerdo, esto que conocemos, lo de el lobisome de Allariz, el hombre lobo de Allariz, el sacauntos, que es como aquí se le conoce al sacamantecas, vamos a asumir que esto es leyenda. Vamos a apartarlo y a asomarnos a ver qué es lo que se esconde realmente dentro de ese agujero, ¿no? Donde él está oculto. Caray, Nacho, te asomas ahí y ves que la historia real es todavía mucho más compleja, más rica, más llena de matices, más fascinante todavía. A mí la verdad es que me tiene enganchadísimo. Desde luego, no es para menos. Recordemos que él nació, como decía antes, ¿no? en 1809 en Esgos, una localidad pequeñina de Orense. Bueno, pequeñina, y él también era, como decimos en León, muy pequeñín, porque apenas sí llegaba al 1,40 m, que eso es increíble en un adulto, y también yo creo que eso fue parte de la propia personalidad y de la propia singularidad del personaje, para luego ir cometiendo esos crímenes que fue llevando a cabo a lo largo de su vida. Ahí es curioso, fíjate, es curiosa esa historia, porque cuando yo llegué como sabes, una de las cosas buenas que juega a nuestro favor cuando nos metemos en la historia de Roma Santa es que su proceso judicial fue en su momento muy extenso. Hay que tener en cuenta que en ese momento el sistema estaba bajo tela de juicio, y todo tenía que hacerse siguiendo unos procedimientos rigurosísimos, y esto favoreció que el juicio a Roma Santa estuviera, y hoy siga estando, documentadísimo. Entonces, uno de los primeros datos con los que te encuentras es que efectivamente, de hecho exactamente, Roma Santa medía 1,37 m. Y claro, lo primero que te llama la atención es cómo una persona, pues evidentemente tan bajita, luego fue capaz de seducir en particular a tantas mujeres, convencerlas, cuando en realidad su físico no jugaba a su favor. Pues Nacho, es curiosísimo, porque ahí es uno de las primeras advertencias para que no caigamos en hacer esto que ahora se llama presentismo. Uh-huh. A nosotros Roma Santa nos parece bajísimo, lo era, pero mira, por ejemplo, para contar esta historia bien, una de las cosas que hice, una de las primeras decisiones que tomé, fue la de encerrarme en Rebordechau, que aunque él nació en Orregueiro, en un lugar pequeñito en el concello de Esgos, en realidad donde cometió todos sus crímenes fue un poco más hacia el este, en Rebordechau. Como yo no conocía la aldea previamente, y quería contaros la historia bien, que vosotros sintierais que hay verdad en todo lo que os digo, la primera decisión que tomé fue, pues nada, yo me tengo que ir allí, encerrarme allí, y estuve más de un año viviendo en Rebordechau. Bueno, pues sorprendentemente, y esto estoy seguro de que os va a llamar la atención, claro que 1,37 m es poca estatura, pero es que en realidad, si te das un paseo hoy por Rebordechau, tampoco miden más, ¿no? Mucha gente, claro, es que ves a mucha gente que apenas levantan, yo creo que llegan con dificultad al 1,5 m. Hoy, si nos vamos, pues hombre, 200 años atrás, en esta zona, es que ya sé que a la gente le va a llamar la atención esto, pero es que no eran mucho más altos. Roma Santa
solo era un poquito más bajo que la media habitual. Sí, lo que pasa es que, claro, luego está todo esto que comentabais en la introducción, por ejemplo. Lo que poca gente sabe a nivel popular es que Roma Santa, por un trastorno genético que padecía, en realidad estaba mucho más cerca de ser una mujer que de ser un hombre. Hoy hoy me ha parecido identificar que una de las voces que hablaban en el recorte era Fernando Serrulla. Sí, puede ser, sí. Fernando Serrulla, sabéis que aparte de un forense de talla mundial, es uno de los grandes estudiosos de la materia de Roma Santa y es el gran defensor de esa teoría que nos dice que Roma Santa era prácticamente una mujer. Hoy su trastorno, que sería lo que antiguamente se conocía como síndrome de falso hermafroditismo femenino, hoy sería tratado sin ninguna dificultad. Vamos, sería un caso transgénero más, un caso de intersexualidad más. Pero en aquel momento, en Orregueiro, en Esgos, en 1809, haceos una idea, es que en ese momento, si mirabas por la ventana, veías pasar a las tropas de Napoleón por delante de tu casa. Claro, en ese momento, un niño que nace, que pensamos que es una niña, que luego resulta que se convierte en un niño, claro, eso genera un conflicto no solo en el pueblo, sino dentro de su propia casa, que es a lo que hay que asomarse para entender que, claro, Roma Santa empieza la partida en el mundo con muchos elementos jugando en su contra, claro. Es una historia fascinante, ¿eh? El hecho de poder disfrutar, ¿no? Pues casi 200 años después de esta figura tan apasionante, ¿no? De la historia del crimen y de la propia historia de España, porque no deja de ser pues un protagonista más de las circunstancias tan difíciles y tan duras que había en aquel momento, ¿no? Él se dedicó a la vida ambulante, se especuló con la idea de que vendía ese unto, ¿no? Esas grasas que también eran utilizadas, que hoy, bueno, lo vemos como algo pues muy transgresor, muy brujeril, pero que en aquella época era el cotidiano, no solamente en Galicia, sino en muchos otros lugares de España y de Europa, ¿no? Por la ignorancia que había, e incluso si vas ahora a algunos lugares de África, que yo conozco muy bien, como Egipto, se sigue pensando en ese tipo de acciones mágicas a partir de cosas que nos ponen los pelos de punta, ¿no? Pero hay que verlo un poco todo eso en ese contexto, ¿no? Claro. Es que, fíjate, es que en realidad en ese momento, claro, nosotros enseguida nos escandalizamos, insisto, es que corremos el riesgo permanente de leerlo desde esta cosa que le llaman presentismo. Sí. Pero es que en aquel momento, Nacho, es que para ellos ni siquiera era magia, o sea, no era nada que estuviera mal visto, ni mucho menos. Mira, hay un momento en la novela en la que hago que uno de los personajes mencione la palestra farmacéutica. Como sabes, la palestra no es un invento mío, ¿no? Esto no me lo he sacado yo de la manga. La palestra farmacéutica era un tratado farmacológico extendidísimo, empezó a utilizarse en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XVIII, pero es que en el siglo XX se seguía utilizando. La palestra farmacéutica, para que nos entiendan rápidamente, sería algo así como una especie de vademecum farmacéutico que se utilizó durante más de 3 siglos. Y ahí era donde se recogía todo el conocimiento farmacéutico hasta la época. Y no te imaginas la cantidad de recetas para medicamentos, ungüentos, pomadas, cremas, en las que se utilizaba no solo la grasa humana, sino todo tipo de elementos corporales. Hay un momento en la novela... Bueno, el polvo de momia también. O sea, que se creía que tenía esas propiedades. Bueno, o incluso, mira, más cerca todavía. Esto va a sonar un poco raro, Nacho, pero veo tu polvo y lo subo. Porque tú me hablas de polvo de momia. Yo te voy a hablar de polvo de cráneo de hombre ejecutado. En la palestra farmacéutica se recogen varios medicamentos para la elaboración de los cuales era imprescindible utilizar polvo de cráneo machacado, triturado, pero tenía que ser de una persona que hubiera muerto sufriendo una muerte violenta, dolorosa, de alguna forma agresiva. ¿Quiénes eran los mejores candidatos para esto? Los reos condenados ejecutados en el patíbulo, principalmente colgados. Tú sabes que había todo un comercio con los cuerpos de los prisioneros ejecutados,
de los cuales de hecho tenía toda la potestad el verdugo. Uno de los negocios de los verdugos hasta bien entrado el siglo XX era qué hacer, cómo comerciar con los cuerpos de los ejecutados. Esto no solamente se vendía, por ejemplo, todos pensamos en facultades de medicina, escuelas de anatomía, no. Esto los farmacéuticos los compraban regularmente porque la palestra farmacéutica decían que con esos cuerpos se podían hacer un montón de cosas, desde remedios para males de cabeza hasta, bueno, pues como contaba en la novela, pequeñas coqueterías. No sé si sabes, pero uno de los remedios más populares durante el siglo XIX para recuperar la turgencia del seno femenino, esto está descrito así en la palestra farmacéutica, era los ungüentos hechos precisamente utilizando la grasa humana como base, porque se creía que la grasa humana era la que mejor iba a asumir el cuerpo humano. O sea tenías que ver la cara de David Nieto, nuestro técnico, al imaginarse, no me imagino el qué, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Esa escena. Pero a ver, David, no te asustes y total, pero si ahora hacemos un montón de remedios con baba de caracol, vente arriba, también David. También es cierto, sí. Es Pedro Feijóo, la verdad es que tienes toda la razón. Quizás a veces exageramos, ¿no?, con ese presentismo, y hay que meterse un poco en la cabeza de esas personas que vivieron en ese caso no hace tanto tiempo, ¿no? Pues hace prácticamente 2 siglos, siglo y medio, en el entorno de Roma Santa, y que marcaban un poco, lo decíamos antes, ¿no?, la identidad de una cultura, de una sociedad, de un pensamiento, de unas tradiciones, que no era algo que se había inventado el día anterior, que venía de siglos atrás. Exacto. Y de hecho, cuando te decía antes lo de que muchos de esos casos nos ayudan a entender también cómo nos comportamos hoy, mira, yo recuerdo cuando hablaba presentaba el personaje en las primeras presentaciones de la novela, y yo hablaba de esta fascinación, había gente que ponía cara y alguno incluso me lo dijo, que le parecía un poco indignante que yo hablara con esta fascinación de un asesino. Y yo le decía, pero vamos a ver, por lo que sea, yo de vecino no lo quería, claro, por cosas. Pero me va a decir usted que no ha sentido nunca fascinación tapándose ahí con la manta en el sofá viendo la enésima adaptación de los casos de Jack el Destripador. Pues oiga, esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que sucedió incluso 50 años antes de los crímenes de Whitechapel, y además sucedió aquí, a un tiro de piedra desde donde te estoy hablando yo ahora mismo. Esto es... ¿Recuerdas, Nacho, aquella carta cuando empezaron a desaparecer, o parece que pararon los crímenes de Jack el Destripador, y en los periódicos empezaron a recibir cartas de gente que se atribuía a la autoría? Sí, el autor de los asesinatos. Sí. ¿Te acuerdas de aquella famosísima carta que venía encabezada desde el infierno? Sí. Que terminaba diciendo: la gente mirará atrás y dirá con asombro que el siglo XX empezó conmigo. Pues en realidad no. En realidad el siglo XX lo empezamos nosotros. Claro. Nosotros aquí en esta montaña de Galicia con estos 9 asesinatos que son por los que fue juzgado, pero tenemos la certeza absoluta de que, de hecho, hubo muchísimos más. Y es que la historia es increíble, de verdad. Sí, se calculan que al menos 9 confesados o identificados, pero seguramente 13 o incluso algunos más, ¿no? Hasta ahí está la genialidad hasta ahí llega la genialidad de Roma Santa, genialidad criminal, porque efectivamente en el proceso a Roma Santa se le juzgó por 9 crímenes, pero en el momento de asomarse a los cargos, él se declaró culpable de 4 crímenes más, a lo que el juez le respondió: no, estos otros 4 que usted dice, sabemos a ciencia cierta que han sido víctimas de ataques de lobos. Y ahí es cuando él le da la vuelta y dice: claro, porque ese lobo era yo. Él lo que está haciendo todo el tiempo es validar su discurso como lobo. Disculpe, señoría, pero es que no soy yo, es el lobo que llevo dentro. El tipo era
inteligentísimo. Luego está el crimen del alguacil de Ponferrada, previo a todos los de Rebordechao, que venía reclamándole una deuda. Hay otro crimen en San Pedro de Rocas, en el ayuntamiento de Esgos, que encaja perfectamente con el modus operandi de Roma Santa. Y luego hay otra serie de desapariciones más en la zona que también encajan con la manera de trabajar de Roma Santa. Estaríamos casi cerca de las 30 víctimas, pero claro, eso ya sería otra historia. Pero vamos a hundir a David en la miseria hoy, me parece, Nacho. Sí, dice que le da un poco igual, Ahora ya, claro, después de lo de la grasa ya. Claro, ya esto ya es pequeta minuta. Muy bien, pues recomendamos a todos los que nos están escuchando que lean y disfruten de esta novela Donde nacen las bestias, publicado por Ediciones B, en donde a partir de una historia contemporánea se nos hace, a través de un periscopio muy particular, ese estudio de la figura de Manuel Blanco Roma Santa. Recordemos, en la primera mitad del siglo XIX, pues sí, puede considerarse y es considerado el primer asesino en serie de la historia de España. Pedro Feijó, autor de este maravilloso libro, de esta novela Donde nacen las bestias, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. No, que va, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias a vosotros, que además, como oyente del programa que soy, me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. Gracias, de todo corazón. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.